El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya estamos viviendo la novena del Niño Dios. Falta muy poco para la Navidad y la Iglesia nos regala entonces estas lecturas que nos recuerdan la espera de Jesús, también la preparación de Juan Bautista, el nacimiento de Juan Bautista igualmente, y todo esto que va de alguna manera relacionándose con el nacimiento de nuestro Señor. Hoy día tenemos la meditación de Mateo 1 con el origen de la vida de Jesús y cómo San José lo vivió. Es interesante porque en Lucas se relata cómo fue la vivencia desde la óptica de María, en cambio Mateo desde San José. Inclusive en Mateo tenemos una genealogía de Jesús y en Lucas tenemos otra, porque según los que entienden de la Biblia, se sabe que la genealogía que aparece en Mateo en realidad es la de José, que se remonta hasta David. Y la genealogía que aparece en Lucas, en el capítulo 3, es diferente, son distintos ancestros que llegan a Jesús, pero es la que se refiere a María. Entonces, es bonito que ambas llegan a David, por lo tanto, ya sea como hijo político de José, que viene de la tribu de David, Jesús es el hijo de David, es del linaje real, y también lo es por el lado de María, solo que por el linaje materno tiene esta descendencia no solo de David, sino también de Aarón, es decir, tiene un linaje sacerdotal. Bueno, ¿cómo fue para San José esta vivencia? Dice que cuando todavía no vivían juntos, José se dio cuenta de que su esposa estaba embarazada. ¿Cómo es eso de que todavía no vivían juntos? No debe interpretarse como que después que vivieron juntos, tuvieron una relación normal como todos los esposos, ya que sabemos que la Virgen era virgen, ¿no? Tenía ese voto de virginidad que le expresa justamente al ángel cuando le anuncia que va a ser madre de Dios, y ella pregunta: ¿y cómo será si yo no tengo relación con ningún hombre? La única manera de explicar esa respuesta de la Virgen, que es como no poner un obstáculo al anuncio, pero sí quiere saber cómo será, porque ella tiene un voto de virginidad, ella no tiene
relación con ningún hombre, a pesar de estar casada con José, y no piensa tenerlo, porque justamente está comprometida con Dios, como lo haría hoy en día, por ejemplo, una monjita que tiene voto de virginidad o celibato. Y San José estaba consciente de eso en el momento del matrimonio y también hizo el mismo voto que ella. Entonces, dice la Escritura hoy día que cuando todavía no vivían juntos, eso no significa, reitero, que después que vivieron juntos, vivieron como los esposos de cualquier matrimonio, ¿no? Sino que lo que quiere decir la palabra es que ellos estaban viviendo esa etapa intermedia entre el esponsalicio primero, ¿no es cierto?, que era la promesa esponsal, y el momento segundo en que el novio se llevaba a su esposa a su casa. Eran dos momentos distintos. Cuando nosotros celebramos los matrimonios, aquí en cambio es un solo momento. Ese es un matrimonio que se realiza aquí en la iglesia y se consuma, ¿no es cierto?, inmediatamente se van a vivir juntos. En cambio era distinto. Para los judíos había una primera parte del matrimonio en que se comprometían y estaban casados, pero todavía no vivían juntos. Y después de un tiempo, que podía ser como 6 meses hasta un año, ahí recién el esposo iba a buscar a la esposa y se iban a vivir juntos. Eso es lo que hay que entender entonces en el Evangelio de hoy. Es que estaban en ese tiempo intermedio, ¿no?, donde generalmente las esposas no esperaban hijos porque todavía no vivían juntos. Se daban algunos casos en que de repente la esposa estaba esperando un hijo y no vivían juntos. Entonces inmediatamente el esposo tenía que llevar a la mujer a su casa cuando ya era notorio que estaba esperando un hijo. Y fue lo que ocurre con José. El problema es que José no entiende por qué la Virgen está esperando un hijo. Y claramente él tampoco quería denunciarla, porque decidió irse, huir de esa realidad, ¿no es cierto? Y de ese modo hacer con que cualquier acusación recayera sobre él y no sobre la Virgen. Porque en caso de adulterio, todo hombre estaba obligado a denunciar a su esposa adúltera y lamentablemente la ley judía obligaba a apedrear hasta la muerte a las mujeres adúlteras. Bueno, San José dice: no voy a hacer eso, me voy a ir de acá porque no entiendo esto, pero no voy a denunciar a la Virgen. Voy a hacer que todos piensen que yo soy el culpable. Y estaba muy dolido. Imagínense la crisis, la angustia que sentía José porque no entendía nada. Y cuando estaba en esa angustia y con la decisión de irse, se le presenta el ángel Gabriel y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa María, porque el niño que ella espera es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le dice algo muy parecido a lo que le comunicó a la Virgen también. Dice: tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. Entonces qué bonito, ¿no?, que San José en sueños, porque él tenía esta gran regalía de Dios, ¿no es cierto?, el talento, la gracia de poder conversar con los ángeles en el sueño, recibir mensajes de Dios mientras estaba dormido. Y entonces cuando despierta está convencido de que Dios le había hablado y que le estaba explicando por qué la Virgen estaba embarazada. Y ahí se acordó de esa profecía antigua del profeta Isaías en el capítulo 7, en que se señala que el signo de la llegada del Mesías o del Salvador es una virgen que, siendo virgen, es madre al mismo tiempo y que tiene un hijo que se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ahí todo le hace sentido a José y se da cuenta de la gran tarea que él tiene, que es precisamente mantenerse como el esposo a los ojos del mundo, ¿no?, pero también un esposo muy especial a los ojos de Dios,
porque sigue siendo esposo de María. Fíjense, cuando uno reza en la misa y nombra a San José, todavía conserva el título de esposo de María, porque ese tipo de esponsalicio que nunca se consumó carnalmente, sí se mantiene espiritualmente para toda la eternidad. Es un matrimonio distinto, es un matrimonio sobrenatural, espiritual, porque el fruto es Jesús, que es Dios con nosotros, el Hijo de Dios, que es al mismo tiempo hijo biológico de María y también es hijo espiritual o adoptivo, pero hijo de San José también. Por eso que Jesús tiene estas dos genealogías distintas. Bueno, lo más bonito que yo quiero resaltar en este día en que la Iglesia nos invita a pensar en San José es que Él ya no tiene miedo, no solamente no tiene miedo de recibir a María, sino que Él la acoge en su casa, como dice aquí, ¿no? En el versículo 24, capítulo 1, San José hace lo que el ángel le ordena y recibe a María en su casa, que es lo mismo que aparece en otro evangelio, el de Juan, cuando se refiere al momento de la cruz. Juan 19, versículo 27, el discípulo la recibió en su casa. Entonces hay dos grandes personajes que reciben a María en su casa: San José en calidad de esposo y Juan en calidad de hijo, porque así se lo ordenó Jesús: ahí tienes a tu madre. Hoy entonces es el momento para que nosotros también, siguiendo el ejemplo de San José, nuestro querido patrono, y San Juan, recibamos a María en nuestra casa, es decir, en nuestra vida, y la hagamos parte de todo lo que significa nuestra vida. Y que no solamente la recibamos en nuestro corazón, sino más importante aún, dejemos que ella nos reciba o nos acoja en su corazón inmaculado. Es decir, que nos consagremos de todo corazón a María Santísima, porque de ese modo ella va a poder engendrar en nuestra vida, en nuestra alma, a Jesús, de tal modo que nosotros vamos a pasar a ser hijos de Dios de una manera mucho más perfecta, mucho más madura, mucho más santa que lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Porque si bien es cierto, todos tenemos la semillita del bautismo que nos hace hijos de Dios, pero en la medida en que nos consagramos a la Virgen, esa vida divina puede madurar convenientemente y llegar a la santidad, tal como sucedió en San José y en San Juan Evangelista, y por qué no también recordar a San Juan Bautista, que fue santificado en el vientre de su madre justamente por el saludo de María a su mamá Isabel. ¿Por qué? Porque Jesús es el que salva, Jesús es el único que santifica, Jesús es el único que concede la gracia, pero lo hace siempre a través de María Santísima. Entonces, en la medida en que nos unimos a ella, nos acercamos también de un modo mucho más profundo, verdadero y real al corazón mismo de Jesús. Así sea. Amén.